Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a algo que tenía ganas de hacer porque la mayoría no sabíais que Mirta formaba parte de la Casa de Cultura. Entonces, cuando yo me enteré que se reeditaba su libro con Antonio, dije que es bonito momento para hacer en la casa y que los compañeros y compañeras de la casa pues la conozcan y sepan que es alguien que está aquí, con quien podemos contar y que tiene un bagaje cultural, sobre todo en una época de España y con trabajos muy importantes para las mujeres y en las mujeres y de las mujeres de esa época que se ha hecho muy poco sobre ello. Me gustaría también hablar de Antonio. El tema es que os voy a contar un secreto. Es que yo pensé que venía solo Mirta. Y yo me he apuntado al final. Mirta, como es mi amiga, pues bueno, una ya sabe de qué va y de pronto, claro, viene Antonio, que le he dicho te conozco y no sé de qué, pero claro, al no saber que venía, pues no me he dedicado yo a eso de investigar un poco su vida y su tema. Hombre, sé lo que ha escrito y sé que has hecho más cosas en colaboración conmigo, porque eso sí, porque yo me he revisado todos los artículos que habíais escrito y eso. Entonces, para coger y leeros lo que pone en Wikipedia, pues les escucháis a ellos y como sé que os va a encantar, luego entráis en Wikipedia y os enteráis de su vida. Y yo creo que es lo mejor. Así no os aburro y pasamos directamente a Antonio y Mirta. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y a todas. Hoy había pensado, digo, voy a mirar por casualidad en Google, ahora que hablabas tú de la Wikipedia, digo, voy a entrar en Google y voy a poner represaliados de Franco. Y entonces eso he hecho y aparecen un montón de artículos de periódicos relativos a diferentes lugares de España y con diferentes publicaciones, fosas comunes que se abren, un caso concreto, una fosa en el cementerio de San Amaro en La Coruña, otra una base de datos digital en Mallorca con 6.000 fusilados, o sea que muchas otras cosas de Jerez de la Frontera, un poco, bueno, digamos que distintos lugares de España con referencias a la represalia y a la represión del régimen franquista. Claro, ¿por qué digo esto? Porque nos retrotraemos al momento en el que publicamos el libro, que fue el año 97, que ya ha llovido. Entonces, claro, en aquel momento, es decir, ahora tenemos leyes de memoria democrática, aunque algunos intentan, como hoy, en Baleares, eliminarlas. Hoy también el gobierno ha hecho un reconocimiento a algunos represaliados, o sea que digamos que la actualidad es la que es. Pero en el año 96, cuando empezamos nosotros a investigar en el cementerio del Este, digamos que no había absolutamente nada. Y de pronto pues te das cuenta que Mirta y yo fuimos pioneros en lo que era la investigación sobre la represión en el franquismo. Modestia aparte. Y en la devolución, sobre todo, que creo que fue lo más interesante o lo más importante que hicimos fue devolver la identidad a miles de ciudadanos españoles a los que se les había eliminado la identidad, pero por completo. No constaban en ningún sitio, nadie sabía de ellos, más allá de unos familiares que se veían obligados a guardar silencio durante el tiempo que duró la dictadura. Y muchos de ellos no supieron nunca, hasta que se publicó el libro, que sus familiares habían muerto en el cementerio del Este. De hecho, alguna vez lo hemos contado, en aquella época que no había móviles, cómo nos llamaban por teléfono en mitad del, vamos, estabas en casa, y te sonaba el teléfono y te preguntaban que si era Antonio Rojas o Mirta. Mire, que es que me he enterado por el libro que un tío abuelo mío que fue fusilado tal día, para darte las gracias, ¿no? Entonces, digamos que desde aquel momento hasta este, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió este Consejo de Guerra? Pues gracias a Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, que en aquel momento estaban en Fernando VI, y un señor que se llamaba Roberto Arce, que nos dijo, que nos animó a emprender este trabajo. Nos abrió las puertas del cementerio
y nos dijo, bueno, aquí tenéis esto y aquí tenéis la posibilidad de encontrar lo que llevamos todos buscando mucho tiempo. Y a partir de ahí emprendimos una labor de investigación que duró varios meses, que centramos en los archivos del cementerio de la Almudena, pero que también extendimos pues, a lo que era Capitanía General, donde estaban los consejos de guerra, también al archivo del Partido Comunista, que también lo tenía, estuvimos en la sede también del Partido Socialista, o sea, en distintos frentes, buscando, sobre todo intentando confirmar y consolidar lo que era, como dice siempre Mirta, la investigación científica, ¿no? Que científicamente era una cosa, eran las habladurías, lo que se pudiera decir, o las cifras que se manejaban, y otra es cuando ya te sientas, las localizas y dices, estos son los que de verdad se fusilaron y estos son sus nombres, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que emprendimos esa tarea, ya digo, estuvimos varios meses en el cementerio. Tenemos que decir también que no era del gusto de los responsables de la administración del cementerio que estuviéramos por allí cotilleando, por decirlo finamente. Igual que nos pasó también con las autoridades militares, que tampoco, vamos, nos pusieron sobre todo ellos más dificultades que el propio cementerio, que nos las puso. Porque como contamos siempre, todos los nombres tuvimos que tomarlos a mano porque no nos permitían hacer fotocopias. Entonces, una paciencia. Entonces era una de esas cosas que y después siempre te intentaban quitar algún papel, algún documento. De hecho había un libro que yo creo que después Hernández el Colgado lo consiguió ver, que era un libro en el que aparecían los fusilados y la ocupación y algunos datos de filiaciones políticas. Ese siempre se nos dijo que había desaparecido y bueno, y nunca tuvimos constancia de eso. Pero es verdad que después también en Capitanía, cuando pedías un consejo de guerra, era muy difícil que te lo facilitaran, tardaban días, después siempre te pedías varios y te traían uno, como haciéndote el favor, y te decían que el resto de los que habías solicitado, que casualmente se habían mojado, estaban en un archivo, en un almacén en Carabanchel, nos decían, donde había mucha humedad y entonces era muy difícil localizarlos. O sea, que fue una investigación muy complicada y muy compleja, pero bueno, que al final dio sus frutos y conseguimos en aquel momento que nos publicara Compañía Literaria, una editorial pequeña que se atrevió y que dio paso, bueno, pues a una primera edición que ahora, 20 y tantos años después, y cuando ya es un libro difícil de encontrar y es un libro que solo se localiza en las librerías de Lance o el libro antiguo, y a un precio que no era el original, pues hemos conseguido que Renacimiento pues nos la edite, y además en edición ampliada y actualizada. Y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Algunos nos conocemos mucho y bueno, yo vengo, esta es la segunda o tercera vez que vengo, porque vine con la presentación del libro de Aguilera, sí, sobre Madrid. Madrid. Me gustó mucho, por cierto. Cuando lo pude leer con tranquilidad, me gustó. Y bueno, muchas gracias por invitarnos a presentar esta reedición, que la verdad ha costado muchos años. Nosotros éramos compañeros de facultad, compañeros de facultad, y bueno, recordando a Roberto Arce, que desgraciadamente no está ya fallecido, luego un nieto suyo, ¿no?, aparecía en televisión, que con el mismo nombre, Roberto Arce, que a lo mejor alguna persona os suena. No. No me ha pedido. Ah, sí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, pues apareció un nieto suyo en televisión y nos alegramos porque era un hombre encantador. Y yo sentí mucho, bueno, pues que no solo estuviera una parte de nuestra investigación. Y hay que decir que la investigación, o sea, la idea, el conocimiento de que en Madrid había habido miles de fusilados,
Esto la gente lo sabía. Bueno, la gente de izquierdas lo sabía. Los otros, los que no querían saber, no sabían, claro. Esto es lo habitual. Y por lo tanto, el empuje fue intentar saber quiénes eran, cuántos eran, cuándo había sido su fusilamiento, si era hombre, si era mujer, porque también se fusilaban mujeres, y dónde había sido fusilado, que era en el cementerio de la Almudena. Hoy en día se hacen conmemoraciones en la Almudena de estos fusilados. Bueno, se supone que hay una parte del muro donde eran fusilados, una parte nada más. Bueno, pues la verdad es que no nos acogieron con mucho cariño en el cementerio, nos hacían perder mucho tiempo hasta que obtuvimos autorización para poder ir al archivo, que es de lo que se trataba. Queremos documentar esos fusilamientos y claro, nosotros pedimos el registro de defunciones, no de fusilados, del registro de defunciones. Bueno, pues en el registro de defunciones no constaba quién había sido fusilado. Y esto es lo normal que hacía el franquismo con los asesinados, es decir, ellos no reconocían que los fusilaban y por lo tanto no había constancia documental. Nosotros, bueno, pues entonces nos encargamos de preguntarle a los funcionarios que de allí del cementerio, vamos a ver, éramos más jovencillos, y ¿cuáles son los pasos para enterrar una persona? Pues yo no había tenido esa circunstancia en la familia, no sabíamos cómo se documentaba un entierro, una defunción. Entonces nos comentaron que, bueno, que cada difunto, para enterrarle, tenía una pequeña cuartilla con nombre y apellidos, estaba claro si era hombre o mujer, y bueno, y cuándo había sido la defunción. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cómo documentar quiénes habían sido fusilados y quiénes no? Porque la cuartilla documentaba la muerte, pero no, en principio, no documentaba el fusilamiento. Y luego el fusilamiento era una cosa casi nimia, que es en la parte de atrás de la cuartilla ponía una A, y esa A correspondía a auditoría de guerra. Y ese era el kit de la cuestión. Fijaros qué cosa tan pequeña. Una A de auditoría de guerra que indicaba evidentemente que había sido fusilado. Nosotros inicialmente, bueno, nosotros no llegamos a los que eran agarrotados. Es decir, cuando el franquismo quería darle especial penalidad a un ajusticiamiento, entonces eran agarrotados, eran por garrote vil. Sin embargo, no había en el documento ningún indicio de ese agarrotamiento, es decir, nosotros no encontramos esos documentos de los agarrotados. Ha sido mucho más recientemente otro investigador, que es Fernando Hernández Holgado, cuando estaba Manuela Carmena, que emprendió nuevamente esa tarea y les apoyó, porque a nosotros en principio no nos apoyaron nada más que Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República. Y entonces sí encontraron documentación sobre los que habían sido agarrotados, que ya os digo, cuando se determinaba que iba a garrote vil y no iba a fusilamiento, la mayor parte, el 90% eran fusilados. Ese 10% que no era fusilado se le mandaba al garrote para causarle especial penalidad.
Por eso eran agarrotados. Y en toda España, en los años de la Guerra Civil, en zona rebelde, es decir, con los insurrectos, porque es que nosotros todavía hoy tenemos que luchar con los eufemismos que el franquismo impuso. Entonces, en esos eufemismos, pues es tremendo, ¿no? Lo que te sigues encontrando, igual que te sigues encontrando, pues, rebelión no, ¿cómo se dice normalmente? Alzamiento nada, un golpe de Estado, un golpe de Estado, pero todo lo envolvió en una determinada fraseología, que intentaba dignificar algo absolutamente indigno, como era una insurrección contra el gobierno legal y legítimo de la República, que fue el primer gobierno democrático de España, por cierto, el primer gobierno democrático. Bueno, pues ellos sí lo lograron. ¿Qué cantidad encontraron? Como 80, unos 80 agarrotados, documentados. ¿Y dónde encontraron documentación sobre los agarrotados? En Porlier. Porlier fue la cárcel de hombres, la más importante, igual que Ventas fue la de las mujeres. Los hombres normalmente partían de Porlier, que sigue existiendo ese edificio, que es el Colegio Calasancio. En Conde Peñalver. Evidentemente no hay mención de esto, no hay recuerdo de esto, y siempre tengo que contar esta anécdota porque dentro de lo triste que es y lo terrible que es, pues hay que intentar darlo a conocer. El edificio que fue cárcel, y digo las cárceles de Madrid, se calcula en los años, hasta finales de los años 40 llegaron a haber 16 cárceles, 16 cárceles en Madrid, solo en Madrid. Pero la mayor parte de esas cárceles eran cárceles habilitadas, es decir, cárceles provisionales. Y la que os voy a comentar es una cárcel que hoy es residencia de ancianos, religiosa, y que está en la calle Conde de Peñalver. Conde de Peñalver, esquina a Jorge Juan. Y habréis pasado pues muchísimas veces un edificio... Dentro también. De ladrillo. Dentro también todos mis amigos. Jorge Juan no puede ser, no, será Padilla o Conde de Peñalver, pero Juan Bravo. dígase, será Padilla. Conde de Peñalver con Juan Bravo. Conde de Peñalver con Juan Bravo. Es un edificio de ladrillo madrileño, Sí, o sea, de ladrillo la visto. típica arquitectura madrileña. Bueno, tiene así cierto encanto. Y entonces pone una placa que se puso en la transición y que fue un logro. Dice, aquí Miguel Hernández escribió Nanas de la Fe. Nada, se inspiró y pasaba por allí. Pues eso, estaba allí Miguel Hernández como tantos otros y evidentemente por eso pues una cárcel más, pero es un ejemplo de esos eufemismos constantes que no solamente, bueno, primero no se hablaba del tema por temores razonables, sobre la actuación del Estado, del Estado franquista, y luego en la transición, que hay gente que dice que fue una transacción, Sí. Pues en esa transición pues se mantuvieron muchas cosas del franquismo, y entre otras el no hablar y no utilizar los términos justos, ¿no? Es decir, asesinato, y decir lo que hay que decir, golpe de Estado, y ya está. Y bueno, y el mayor eufemismo, el de adhesión a la rebelión. O sea, que te condenan por adhesión a la rebelión cuando los que se rebelaron son ellos. Y entonces te condenan a muerte por adhesión a la rebelión, lo cual es una sinsentido, triste ¿no? ironía, una triste ironía. Sí. Pues así todo se llenaron de eufemismos
que en parte siguen imperando en nuestros Sí, días. porque al final casi todo el mundo ha acabado interiorizando ese tipo de terminología y es la que reproduce. Hace nada, hablando de libros sobre la represión, el periodista hablaba de, ahora no recuerdo el medio, bando nacional, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de que pueda estar, sea un artículo que pueda dar pie a una reflexión más bien crítica con la represión, sin embargo, se utiliza la terminología propia de ellos y se sigue hablando de rojos y azules, o sea que no es una cosa que se haya quedado en el olvido, ¿no? Bueno, pues siguiendo con lo dejamos en que encontramos en el archivo del cementerio de la Almudena, también conocido como Cementerio del Este, está en el este de la ciudad, encontramos las cuartillas, la documentación en cuartillas de los que habían sido fusilados o fusiladas. Claro, ¿los encontraste allí? Sí, o sea, encontramos la documentación. Esa pequeña cuartilla donde las órdenes de enterramiento. Las órdenes de enterramiento. Entonces lo que hacía el ejército, que era el que llevaba a cabo por orden de Francisco Franco y todo su entramado militar, se fusilaba a los oponentes, ¿no? Pero Francisco Franco desde el inicio, desde el 17 de julio en el norte de África y el 18 en la península, pues siempre quería que las cosas, tapar lo que él había hecho. Endulzar no, decir que todo se había hecho legalmente. Entonces lo que hace es justamente envolverlo de no, ya lo del tiro en la nuca no, ahora se les fusila, pero se les fusila con consejo de guerra, a civiles y a militares, porque los militares leales también fueron fusilados, ¿no? Hubo ahí, diríamos, más condescendencia en cierta manera, porque eran militares, pero indudablemente, claro, se fue a cortar cabezas. Entonces, nosotros estuvimos viendo todas esas cuartillas que documentaban quién había sido fusilado, cuándo había sido fusilado, y llegamos a 2.662. Eso fue 63. Eso fue lo que inicialmente nosotros conseguimos ver y documentar. Sin embargo, mucha gente nos decía, es que son pocos, pensábamos, en fin, claro, se decían tantas cosas, pero vamos, que ya está bien, ¿eh? 2.663 nombrados uno a uno. ¿En cuántos años? Desde el 39 hasta febrero del 44. Yo creo que fueron más. De verdad, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Vamos a terminar eso. Sí. Entonces, claro, nosotros no documentamos, por ejemplo, los que fueron ajusticiados con garrote vil. Esos no están entre los 2.663. No. Los que mueren en las comisarías apalizados. Reventados. Efectivamente. Esa gente Nada, tampoco consta. eso no consta. Los que mueren de frío, porque una de las cosas es los dibujos de Robledano, cómo se muestra todo el mundo, claro, todo el mundo tiene que dormir apelotonados en espacios muy cortos. Se iban turnando para dormir porque no había espacio, porque eran miles los que había en Porlier, ¿no? Entonces, claro, esa gente que muere de hambre, de frío o de enfermedad, o de tuberculosis, la tuberculosis era esa era gente epidémica. no consta como represaliado. Es decir, esos listados no existen es decir, no consta como tales aquí. De hecho, yo tuve una alumna de doctorado, que ya es doctora, y el abuelo, ella quería encontrar al abuelo, y el abuelo no aparecía. Y entonces encontró documentación de que se le había mandado al hospital de Madrid, que era el hospital
No. El Hospital de Madrid es lo que hoy es el Reina Sofía. Eso es que era el clínico San Carlos. Sí, el provincial. Ah, el provincial. Ese era el San Carlos. Sí. Entonces el hospital ahí los llevaron ahí después de darle una paliza terrible para que se muriera. Y no se muriera en comisaría. Entonces ella hizo todo lo que tenía que hacer para encontrar esa documentación de su abuelo y la encontró. Pero claro, esos no están, ¿no? en nuestra contabilidad. Ni los que murieron en campos de concentración. Tampoco, nada de eso, nada de eso. Porque esos no pasaron por Consejo de Guerra, digamos que nuestro listado es... Ya los que vienen de consejos de guerra del 39 al 45. O sea, digamos que son los muertos que nosotros llamamos legales, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque todos los que están aquí fueron fusilados después de pasar por consejos de guerra. Y pasaron de las prisiones, como dice Meta, por el hombre, ventas mujer, a las tapias del cementerio de León. Y ahí eran fusilados. Y se les fusilaba bajo mando militar y formación militar. Es decir, que ellos justamente siguen todos el mismo camino, ¿no? Desgraciadamente, porque el régimen tenía como gran golpe de pecho, ¿no? de honor, que ellos no hacían fusilamientos irregulares, no, ellos lo hacían bajo la ley marcial, también para los civiles. Era una manera de darle un disfraz de legalidad a lo que no tenía ninguna legalidad. De hecho, el régimen a medida que va tomando territorio, va creando distintos consejos de guerra que se van moviendo en función del avance del ejército rebelde, y van creando consejos de guerra en los lugares que van tomando. Y ahí aplican la misma perversión. Y antes del 39 también hay, ¿no? Es que lo veo aquí en la Mosquera, claro. Antes del 39 investigasteis. ¿En Madrid? No. Ah, en Madrid no. Vale. ¿En otros sitios? Sí, en otros sitios, sí. Sí, en otros sitios sí. Claro, Canarias, que por ejemplo, que yo soy canario, Canarias no que se caen nota nada. Canarias que caen el 36, pues vamos, que no cae, no, que directamente desde ahí surge. Ahí la represión fue brutal, con varios campos de concentración, en Gando, por ejemplo, donde está el actual aeropuerto de Gando. Hace poco se hizo una serie que quizás vería, y que es la de Tejía en Fuerteventura, que también hay un campo de concentración. Hay uno muy duro. Entonces, y en Canarias, pues, por ejemplo, Tenerife tiene una zona donde se lanzaban al mar a los republicanos, y en Gran Canaria hay un sitio que se publicó hace ya muchos años, en la cima de Jinama, donde se les tiraba por el... Sí, además que fue un periodista, sí. José Luis Morales, todavía vive. En los 78, por ahí publicó un libro novelado que se llamaba La cima de Jinama, y es un lugar en Gran Canaria donde se tiraba O sea que ahí directamente no pasaron ni por consejo de guerra. Ahí era... Se fueron perfeccionando. Sí. No, fueron aprendiendo. Con perdón. ¿Y qué hacían con los muertos? ¿Dónde están colocados? Bueno. Hacer la charla entera, porque si no... Sí. ¿Cómo? No, los que estamos aquí atrás, a No, las no personas se que oye. hablan sueltas, No se no oye. se les oye. Que aguantemos hasta que acaben las preguntas para que no haya... Vale. ¿Cómo se llegaba al Consejo de Guerra? Es decir, ¿quién pasaba Consejo de Guerra? Pues había hay casos concretos de gente que directamente pasa Consejo de Guerra porque son dirigentes de partidos políticos, gente muy significada, que obviamente no necesitaban motivación a ojos del ejército vencedor para pasar a ser juzgados por adhesión a la rebelión. Pero después hay una gran cantidad de ciudadanos, y la mayoría de esos 2.663 son seres anónimos, esos que llaman los etcéteras de la historia, porque después uno, cuando con el tiempo, y gracias sobre todo a las asociaciones de memoria que se han ido completando nuestro listado
con las aportaciones de profesión, afiliación política, lugar de nacimiento, pues ahí te das cuenta que la mayor parte de ellos son gente, pues eso, gente anónima, de esos que no tienen ninguna significación. Entonces, esos eran denunciados en aquel caso, en aquel momento no se exigía que la denuncia tuviese ninguna base sólida. O sea, cuando nosotros después ya analizamos y abordamos y estudiamos los distintos expedientes de los consejos de guerra, te das cuenta que hay muchas de las denuncias resultaban absurdas o eran nimias, ¿no? Pues esta persona insultó en una iglesia a Dios o el otro hizo tal cosa. Hay un caso concreto, por ejemplo, una señora de Getafe a la que denuncian por haber quemado una iglesia, haber destrozado figuras religiosas, haber proferido gritos e insultos contra la divinidad. Cuando se envía la petición a la Secretaría General de Falange en la zona de Getafe, a la delegación de Getafe, lo que se dice es que esa señora, de lo único constancia que se tiene es de que un día en una panadería solicitó azúcar de malas maneras al señor que la repartía y que no tenía. Y ya está. Entonces, en ese caso, ella quedó absuelta. Se llamaba Andrea Rojas Rubio y quedó absuelta. Pero, igual que ella, pues otros se les podía denunciar, el vecino, el contrario, el que fuera, el que deseaba quedarse con tu casa, con tu propiedad, y directamente pues se notificaba a la delegación de Falange, daba el parte, y a partir de ahí entrabas en lo que llamaban cuerdas, que eran todas aquellas personas que acababan en comendadoras en los consejos de guerra. Consejos de guerra que tenían 5 miembros militares, un presidente, 3 vocales y sí. Y después estaba el abogado defensor, que en general ni defendía ni era abogado, pero bueno, daba igual porque tampoco te escuchaba. Pedía clemencia para efectivamente. el detenido. Pido clemencia. Era lo único que solicitaban. Entonces, los consejos, la foto es muy significativa porque los consejos de guerra en algunos casos fueron individuales. Hay algunos casos en que sí, 1 o 2 personas. Pocos. Pero en otros eran multitudinarios, ¿no? Y entonces en ese instante a todos se les hacía la misma acusación y todos entraban con la misma sentencia. Tenemos alguna reproducción de sentencias donde, pues eso, en este caso hay 3, que los 3 están condenados por adhesión a la rebelión con ciertos agravantes, absurdos también, que no tienen sentido, pero vamos, que los 3 van directamente a las tapias del cementerio posteriormente, ¿no? Nosotros, para esta labor, ¿no? Pues claro, también entrevistamos a gente. La fuente oral es una fuente para la historia, pero claro, solamente la fuente oral es un poco débil, con lo cual siempre hay que buscar documentación escrita, ¿no? Que es la que realmente te da el respaldo de lo que tú afirmas, ¿eh? Por eso decimos que es un estudio científico. Bueno, podemos documentar también el número de fusilados diarios desde el 39 en el caso de Madrid hasta el 44, porque en el 45 no encontramos a ninguno. Hasta el 44, y claro, hay días el día mayor, ¿no? Que me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, San Juan, 24 de junio de 1939, pues que superan los 100 personas fusiladas ese día. ¿Por qué se les acumularon tantos? Pues normalmente no esperaban tanto, no esperaban tanto, los iban matando pues 30, 10, 20, pero en ese día pues se retrasaron y fueron más de 102, me parece que es la cifra exacta de fusilados el 24 de junio del 39. En la cuerda, por ejemplo, de donde están las 13 rosas,
pues ahí entran 57, creo recordar, que salen todos con pena de muerte, entran en consejo de guerra y salen todos con pena de muerte, y el 5 de agosto fusilan a 56, porque también una de las cosas que descubrimos, además de algún dato erróneo sobre ella, era que una persona que estaba con ellas, Antonia Torres Llera, cuando van a se equivoca el que transcribe, escribe Antonio, van a buscarlo a Porlier y en Porlier no existe ningún Antonio Torres Llera. Entonces, claro, hasta que ya se dan cuenta y ya consiguen localizar a Antonia, pues Antonia no entró en el grupo de las 13 Rosas el 5 de agosto, pero 6 meses después, cuando ya la identificaron correctamente, pusieron en vez de, no recuerdo si era Y y era con ella, pues, y le cambiaron el Antonio por el Antonia, pues ya sí que la fusilaron. Sí. Y 6 meses después le dieron... Hay que tomárselo así con un poquito de... porque es que es terrible. ¿Nos contamos? Pues, bueno, el número total. Sí, gracias, sí, el número total. Con el trabajo que hizo Fernando Hernández Soldado, roza los 3.000, pero son 2.993, me parece que es. Ahí está el número exacto de fusilados en el cementerio del Estado. La justicia. En las tapias. En las tapias. Y después, pues bueno, digamos que el proceso cuando estabas que también lo abordamos, ¿no? Cuando estabas en Porlier o en Ventas, digamos que los últimos, una vez volvías del Consejo de Guerra ya con el San Benito puesto, pues ahí lo que había era lo que se llamaban las sacas, era cuando se iba con el listado y se iba llamando a todos aquellos que habían sido condenados a muerte para ser fusilados al día siguiente. Y eran trasladados lo que se llamaba a capilla, que no era una capilla, sino que era un lugar de aislamiento. O sea, que donde pasaban la última noche, donde escribían algunas cartas, que hay mucha literatura actualmente sobre las cartas que se escribieron en aquellos momentos, y de ahí ya a la mañana siguiente pues pasaban, pues eso, eran transportados a las tapias del cementerio. Se turnaban, siempre bajo mando militar, pero se turnaban a la hora de disparar. Los pelotones eran o del ejército o guardia civil. Se turnaban para evitar esa continuidad, supongo que para calmar los ánimos también de la tropa. Y entonces iban lo bueno de contar con Antonio, porque como lo dices con ese acento, pues claro, suavizas un poco. Me gusta siempre que venga, porque suaviza. Y después nada, esa gente era fusilada y era trasladada generalmente, como los familiares no se les autorizaba a hacerse cargo de los cuerpos, salvo contadas ocasiones cuando era alguien relevante, como Sugasagoitia, por ejemplo, ¿no? Que tiene, y Cruzalido, y que tienen esa tumba tan bonita que es un libro abierto, ¿no? Con los dos, con Sugasagoitia y el libro. Que es sepultura, de las pocas sepulturas. Pues lo que hacían era que todos iban a lo que llamaban tumbas de caridad, tumbas de cuarta o de caridad. De allí eran colocados en fila hacia abajo. Y eso era lo que constaba también en las órdenes de enterramiento, el lugar en el que estaban y el que ocupaban en esa relación de cuerpos colocados de forma vertical, ¿no? Cuando pasaban 10 años, esos cuerpos iban directamente, salvo que algún familiar pudiese recuperarlo, pasaban a osario o fosa común. Es decir, que hoy en el cementerio de la Almudena hay sepulturas y algunos se conserva donde fueron enterrados, pero la mayoría fueron a fosa común. Entre otras razones porque la familia no lo sabía. Cuando eran fusilados no lo sabían. Entonces otros
lograron, pues por ejemplo, un contacto que le dijera cuándo iba a ser fusilado para luego llegar a tiempo y bueno, y saber dónde iban a ser enterrados, pero la mayoría no. Hoy se puede ir, hay algunos compañeros que hacen ese recorrido de sepulturas de sepulturas de fusilados, y sí, las han encontrado y las tienen. ¿Sí? Pues sería interesante pasar los datos, pues si queremos un día montar un grupo y ir a verlos. Perfecto. Porque me parece muy interesante, es una forma de vivir la historia en situ, ¿no? Sí, interesante. Pues sí, lo vamos a hablar con ellos. Cuando hicimos el libro todavía estaban esas tumbas de Cuarta, esas tumbas de Caridad, estaban abiertas, estaban vacías, quedaba toda esa zona de ahí. Seguramente ya de 25 años después, y como está el precio de la muerte, pues seguramente no queden ya restos de aquello, ¿no? Aunque quede, es verdad que queda ese poco, ese muro y ese, pero vamos, que no es... Como dice Mirta, aunque me salte el responso final, pero como dice Mirta, y con perdón, ¿había representación religiosa en los fusilamientos? Sí, normalmente sí. Sobre todo en la parte de capillas, que era lo que, es decir, en capillas se les pedía o se les daba la opción a los fusilados de que se confesaran antes de morir, ¿no? Se les apretaban las clavijas. Sí, no parecía el cura castrense. Si os parece bien, ya que ya ha arrancado... Eso lo cuenta, por ejemplo, Rivas Sheriff, el cuñado de Azaña, cuando cuenta el drama que se vivió en Porlier, porque ellos pensaban que su Basagoitia, Cruzalido, que eran del grupo, eran varios, eran 5, que les llegó por la mañana que habían sido indultados, ¿no? Que se les había indultado. Tuvieron un momento de alegría, pero después al final resultó que no, que habían sido indultados solo 3 y que su Basagoitia y Cruzalido. Entonces habla también de los oficios religiosos por parte de los curas que había en Porlier. ¿Os parece que abramos un turnito de preguntas y así damos, de momento, Raquel, ¿no? ¿Alguien más? Es que lo estoy apuntando en el móvil porque si no me pierdo. Una cosa, se está grabando, sí. Entonces por favor impostar un poco la voz unos y otros porque si no, no va a grabar nada. A mí se me van, sabe que se me entiende perfectamente. Raquel, Paco, ¿alguien más? Porque tenéis, ¿no? Tenemos eso. Vale. Pues si os parece bien, tengo un primer turno de 4 palabras, hacemos las 4 palabras, responden y hacemos otras 4. ¿Os parece? Para darle un poco de agilidad al tema. Pues Raquel, debutas. Bueno, hola, buenas tardes. Un placer. Hablando, por favor. Vale, un placer estar con vosotros de nuevo. Mira, a lo que decís de una de las fosas, Diego Molina sabe que hay alguna en el cementerio, pero que está llena de maleza y de, bueno, la porquería que van limpiando y lo echan encima, ¿vale? Pero Diego Molina está documentado. Muy bien, pues no cuando... Si abres tan bajo no se va a ver. Claro, yo disculpadme un momento, sé que la manía que tenemos cada de hablar para nuestro cuello, porque hablar es de mala educación, eso nos lo han metido en la cabeza, pero en un acto como estos hay que utilizar un poco ese tono de voz más alto, aunque se considere en algunos casos que se grita y es mala educación, porque si no, nada de lo que estamos hablando y preguntando he grabado y luego... También nos gusta tener ese archivo guardado y saber lo que se ha dicho para próximas cosas, acciones o presentaciones. Bueno, lo que ha dicho Raquel, ¿se ha oído? Se ha oído, pero malamente. O sea que si lo puedes repetir más alto, vale, Raquel, te lo agradezco. No es tema de mala educación, es que invito, no. Vuelvo a repetir. El tema de la fosa, una de las fosas comunes que hay en el cementerio civil, nuestro compañero Diego Molina está documentado en ello.
Y hay una en concreto, no sé si es la única, o hay una que sé que está abandonado, está llena de todas las porquerías y malezas que quitan de otros sitios del cementerio, y que él nos lo puede contar. Bueno, ¿Vale? en esa excursión, sí, en esa excursión que vamos a... el término En esa visita guiada. En esa visita, pues podemos verla. Podemos Podemos verla verla y que nos acompañe Diego para que... segunda cosa que nos... vale. En cuanto a la gente que mataban, al margen de los consejos de guerra, al margen de los consejos de guerra que fusilaban oficialmente, ¿no? Legalmente. Yo hace poco que he estado con una tía mía y que por el tema de memoria histórica, que la he hablado, ¿no? Que es lo que me dedico y me gusta, ¿no? Pues después de toda la vida, pues empiezo a hablar y recuerda cómo en su calle donde ella vivía de cría llegaban y sacaban a vecinos y allí mismo los mataban. Quiero decir que esos no estarán contados en ningún sitio. Esos no están. Vale. Y luego, pregunta mía, Mirta lo sabe porque he hablado con ella, hace un mes que estuve con ellos presentando el libro. En ese momento también me entero de que mi propio abuelo y mis tíos abuelos tienen consejo de guerra y entonces están en Salamanca y están en Guadalajara. Mañana voy a Guadalajara. Entonces, cuando existen, por ejemplo, varias fichas, por ejemplo, en Salamanca, me dicen que hay varias fichas. Varias fichas. Vamos a ver, el tema es que una de las artimañas que hacía el franquismo para que los presos políticos, por supuesto, no creasen redes de apoyo, el preso se le movía Claro, mi abuelo era de aquí, Madrid, por toda España. Y, por ejemplo, el caso de Miguel Hernández es un caso perfecto, porque del libro, ¿ves? Se le llevó por todas partes, menos a donde le tenían que llevar, que era el sanatorio penitenciario. Ya cuando le llegaron era para morir. Bueno, pues eso lo hacían con todo, lo de moverles, con lo cual en cada celda, en cada prisión, esto generaba una documentación. Y bueno, pues es muy posible, ¿no? Eso normalmente se hacía. Hoy, ¿qué pasa? Bueno, pues que como eran cárceles habilitadas, o en muchos casos, no en todos, cárceles provisionales, pues y la voluntad de que no quedase constancia clara, pues en muchos casos, claro, se mandaba a un sótano, y en el sótano había humedades y casi llovía dentro del sótano, con lo cual esa documentación a veces no se encuentra, porque está perdida, porque le cayó encima, pues eso, se rompió una cañería, pero bueno, eso era también parte de lo que te podías encontrar. Yo recuerdo el caso en Andalucía, que una persona que había trabajado en el ayuntamiento, lo que no recuerdo es qué ayuntamiento, pero vamos, eso está documentado, en un ayuntamiento, pues su padre le había hablado de todo lo que habían hecho con los presos, con los fusilamientos y tal, y como todavía había una persecución muy grande, ¿no?, sobre cualquier tipo de oposición, pues este hombre lo guardó en un desván dentro del propio ayuntamiento y tuvo que esperar a que muriera el indigno, para que pudieran localizarlo, y está documentado. Y es, en fin, de esas cosas sorprendentes y casi milagrosas que han ocurrido en muchos sitios.
Sí, pero lo que dices tú es, no, los testimonios de Nieves Torres, Mercedes Núñez, todas, te dicen eso, que empezaron con Consejo de Guerra en Madrid en venta y de ahí comienza el movimiento. Cuando les conmutan pena, si no la fusilan antes, pues empieza ese movimiento, como dice Mirta, para un poco eliminar redes y evitar vínculos, pues te van moviendo y acabas en cualquier sitio. En Saturrarán, en el norte, con las monjas. Con las monjas, y luego en el ámbito femenino, que ya sabemos que era menor que el masculino, pues en el ámbito femenino, en la función ahí clarísima de las órdenes religiosas. Es decir, hay órdenes religiosas encargadas de vigilancia penitenciaria de las mujeres y en fin, no solían ser muy amables. Normalmente también hay casos que sí, pero que normalmente, claro, eran parte de la represión sobre ellas, ¿no? Y luego, durante los 3 primeros años, podían tener niños. Evidentemente, la gente no quería meter a un niño en la cárcel, lo que pasa que en la posguerra había tanta hambre que era una manera de que por lo menos comiese. Pero claro, morían los niños a mansalva porque las condiciones pues eran terribles. Claro, y esos niños no constan como víctimas tampoco de represión ni de... Claro. Es que... Estaba muy hilado. Dejaban que la naturaleza actuase. Dos preguntas que es que luego después el resto no les da tiempo. Venga, tiene un minuto, Raquel. Sí. Lo último es como trabajadora, colaboradora, como se quiera llamar. Mi abuela, que estuvo en el Socorro Rojo Internacional, ¿de eso hay documentación? Sí, sí. Y hay libros también, fue una de las, o si no, la más importante organización del Partido Comunista en particular y de la izquierda en general para apoyo a los presos y para actividades culturales también. Entonces se han hecho algunos trabajos, pero todavía yo creo que queda mucho campo, o sea que si alguien se anima a trabajarlo, pues se puede encontrar. Lo primero, lógicamente, o sea, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, para trabajar cualquier tema? Buscar bibliografía. ¿Qué es lo que se sabe de esto? Entonces, en el caso de Madrid, sería Consejo de Guerra, para empezar, y la edición anterior y la edición actual. Aunque en esta edición están las dos, pero por si acaso quieres, en fin, contrastar. Luego, pues hay muchos libros, por ejemplo, el de Hernández Holgado, que lo han tratado. Y ver, por ejemplo, los distintos enfoques que se hacen, las distintas orientaciones cuando uno trabaja, ¿no? Evidentemente, ¿eso significa que hay tergiversación? No necesariamente, porque lo que hay que dejar claro es el enfoque que tiene. O sea, si yo digo que el 18 de julio en España, en toda España, hay un golpe militar, ya el lector, el avezado lector, ya sabe que yo estoy haciendo una anotación sobre lo que se ha trabajado. Es decir, no es un golpe, es un golpe militar, no es un alzamiento. El término alzamiento intenta dignificar algo que no tiene nada de digno y que es realmente el primer gran delito que comete un militar, que es insurreccionarse contra el gobierno legal y legítimo. Paco. Sí, yo quería comentaros, para refutar cosas que habéis dicho, dos anécdotas. Para refutar.
para refutar, ¿no? Para corroborar. Eso es otra cosa. Espera, porque ya me había puesto así. A ver, yo fui alumno del Colegio Calasancio, sí. Y efectivamente es una manzana entera que ocupaba la calle Díaz por Lier, que luego la llamaron Hermanos Mirares, que eran los falangistas, cuando Peñalver, Ortega Gasset y Padilla. Vale, entonces, había un patio enorme que era donde estábamos en el recreo, que era un campo de fútbol de arena, y había soportales. Y en los años 70, que yo estaba en el colegio, entré antes, pero había todavía argollas clavadas en la pared, en los soportales, que serían las celdas, o una parte de las celdas, o sea que todavía había restos en los años 70, estoy hablando de 30 y tantos años después, todavía no había muchas, pero había unas cuantas argollas ahí rodeando todo el patio, que era el campo de fútbol, ¿no? Y la segunda era que mi abuelo fue militante de la UGT y estuvo en Somosierra, pero también era portero de una finca, y cada 2 por 3 llegaban a su casa para decirle que si había algún rojo o algún tal en la casa para que lo denunciara. O sea que lo que decía es de la denuncia personal, sin anónima incluso, pues valía también para que te pudieran fusilar o tal, en Consejo de Guerra. Gracias. Hacemos una cosa, que los dos que quedan por preguntar, pregunten, contestáis a todos de bloque. Vale. Venga, Chiqui. Bueno, pues yo solamente, como habéis nombrado a Cruz Salido y a Rivas Cheri, pues Rivas Cheri tiene un documento muy interesante sobre el juicio que se celebra sobre ellos, o sea, sobre en la biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, ¿no? Entonces es curioso porque Rivas Cheri es un detalle interesante que lo traen de París. Él estaba en París, era el cuñado de Azaña, y la Gestapo lo detiene y lo traen para acá, o sea que es otro dato también interesante de esa época, que traían a la gente de fuera. A Companys lo traen de fuera a también. A Companys también, porque y entonces es un juicio, y de esos, de lo que habéis dicho, de los 5, él detalla en ese documento de una manera, la verdad, que emocionante, todo el desarrollo del juicio y de todo, bueno, y la actitud también, pero que era muy admirado. ¿Cómo se llama? El director de Socialista, Julián Zagoria. Era una persona bastante querida y muy emocionante. Entonces él detalla muy bien, es interesante el documento, y al final exactamente, que solamente matan, fusilan a Zagoita, que era el director de Socialista, y a Cruz Salido, que era de la UGT, era un representante, alto representante de la UGT. Y Rivas Cheri pues se libra y luego terminó en México, exiliado. Pero vamos, que es una cosa curiosa y un documento muy interesante para conocer, como habéis dicho. Perdona. Venga, dale. Dale, si no vas a estar me muerdo la lengua. Es que además recientemente he visto el documental Urraca. Se llama Urraca. Os lo recomiendo fervientemente, y tú ya lo has visto, ¿no? Ya lo has visto. Urraca. Y justamente toma el apellido de uno de los más importantes representantes de Falange en el exterior, cuyo cometido era aprisionar, era delatar a estos republicanos españoles para lograrlos traer de vuelta a España, y se les aplicaba la justicia franquista y ser fusilados o lo que se quisiera hacer con él. Entonces, bueno, este individuo, porque no merece otra denominación, ha encontrado la horma de su zapato muchos años, décadas después, en su nieta. La nieta, ¿tú la has visto? No. Pues la nieta ha hecho junto a otros evidentemente, ¿no? Ha hecho un documental sobre lo que era su abuelo. Evidentemente, menos bonito todo lo demás. Y bueno, pero logró una posición muy notable, incluso le denuncia que él extorsionaba a estos que eran captados, que eran conducidos a una cárcel, ¿no? y que eran traídos a España
para ser ejecutados. O sea, fijaros. Que es un poco el caso también, no sé si lo recordáis, del periodista César González Ruano, que gozó durante tiempo de gran prestigio y tenía incluso en ABC un premio de periodismo César González Ruano, que editaban después además el libro, y una investigación sobre su paso por París y cómo delataba a los judíos, les robaba lo que tenían y después los denunciaba a la Gestapo, y cómo se fue enriqueciendo el personaje, ¿no? Después es verdad que inmediatamente ABC reaccionó muy rápido y anuló el premio César González Ruano de periodismo y ha quedado un poco como un ser despreciable, como lo que era, ¿no? Pero no se conoce mucho en este caso. No se conoce. Será un bicho. El documental se llama Cazador de Rojos. Cazador de Rojos, sí. Se ha expuesto, bueno, se ha proyectado en Festimed, que es el Festival de Memoria Histórica, y yo supongo que lo pasarán pues en alguna... Está en RTV Play. En RTV Play. O sea, que si tenéis cuenta ahí lo podéis ver bien. La verdad es que merecería la pena, por ejemplo, proyectarse aquí, porque además es muy ameno, se ve estupendamente, muy ameno, y te deja, lógicamente, conmocionado, muy mal cuerpo, pero está muy bien. Es una hora, además. Una hora de minutos. Sí, yo quería preguntar nada más. ¿Habéis investigado en otros cementerios, en el cementerio civil o en todos los cementerios de Madrid, o solo en el de la Almudena? ¿O solo pasaban estas cosas? Y luego lo de la capilla, ¿dónde era en concreto? Es que la capilla no era una capilla. No, ya, pero sí. ¿dónde lo hacían? En un espacio que... Dentro de la propia prisión. Dentro de la prisión. Pero además se hacía en toda España. Es decir, donde había fusilamientos se establecía una capilla que a veces coincidía con la capilla, y era ahí donde tenían lugar los últimos momentos. Entonces, realmente, bueno, esto se hacía en otras partes de España, yo creo que se hacía en otras cárceles de Madrid. Bueno, los ejecutados por Garrote Vil no eran llevados al cementerio de la Almudena, eran ejecutados en Porlier, en la misma cárcel, en el famoso patio. Entonces eso no lo documentamos nosotros, es el trabajo de Hernández Holgado. Lo que pasa es que los agarrotamientos, como es algo tan medieval, pero por otra parte tan español, porque ya sabéis que nosotros tenemos el Garrote Vil, los franceses tenían la guillotina. Entonces esa imagen no se quería dar mucha difusión de esto, y por lo tanto sobre esto no es muy conocido, no es tan conocido como debería ser conocido, porque pues delataba esa esencia inquisitorial y antiquísima por parte del franquismo, que sigue recuperando el Garrote Vil. Pero lo que no hay son, es decir, fusilamientos en otros lugares, no hay. De Madrid. De Madrid. O sea, los consejos de guerra determinan a quienes están ¿Dónde los hacían los consejos? Encomendadoras, ahí en el barrio de... que era otra cárcel, la cárcel de la Convento, sí, que sigue existiendo, pero que no se acaba de caer. Entonces lo que sí que es verdad es que hay otros lugares de España que sí que se significan en los cementerios. Era lo típico. O sea, Alcázar de San Juan fue un lugar donde los cementerios fue muy... En Paterna, en Valencia, donde se están en Gijón, el cementerio de San Eufrasio en Jaén. O sea que hay varios, bueno, la mayoría, cementerios donde aprovechan, y ya que los tienen ahí, bueno, y en Madrid, los meten en la... Madrid Comunidad, Madrid, también se ejecutaba, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, y de hecho han hecho un trabajo magnífico en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, y también se puede ir a visitar, hay que hablar con
con la asociación, pero quizás merecería la pena, porque allí fueron más de 100. Claro, comparado con los casi 3.000 de Madrid, era un pueblo pequeño entonces. Sí. Bueno, es que, claro, las ejecuciones no tienen que ver con la guerra, que es lo que dejaron caer, bueno, que hicieron que la gente dice, no, esto son cosas de la guerra, y de eso nada. Y entonces, claro, estas cosas de la guerra, pues realmente, por ejemplo, en Logroño fue terrible. Hay a unos, no sé si son 4 o 5 kilómetros de Logroño, es un pueblecito que se llama Landero. Bueno, pues en Landero en 3 meses ejecutaron a 600 personas, de toda La Rioja, no solo de Landero, no eran de toda La Rioja. Y allí no había existido guerra civil. En Galicia no había guerra, no había existido. Lo que comentaba yo al principio, el cementerio, la mayor fosa común de Galicia es la del cementerio de San Amaro, y son 272 cuerpos los que se localizaron ahí hace poco. ¿Dónde En San Amaro, en La Coruña. O sea que, y como dice Mirta, fue un territorio donde no hubo guerra civil. Lo único que hubo fue represión. En Castilla y León tampoco. Realmente lo que hay es una pequeña, un pequeño encontronazo cerca de Madrid. Muy poquito, lo que fue, pero vamos, fue un caso muy puntual. Castilla y León está llena de paredones, de fusilamiento. Bueno, y el que tú has mencionado, en Valencia, le llamaron el paredón de España. Porque claro, ¿qué pasa? Que cuando ya la huida final, llegaban a Paterna. Y hoy en día eso está también documentado. Hay una novela gráfica muy interesante, la de Paco Roca, que es muy bonita, pero muy dolorosa, ¿no? Sobre el enterrador de Paterna y cómo va guardando distintos objetos de cada uno para dárselo a las familias después, ¿no? Sí. Y cómo lo va documentando hasta que lo... Vale, relax. Más preguntas. Él, después vosotros, ¿de acuerdo? Y luego ella. Federico, ya. Hola, Federico, quería preguntaros una cosa. Es que leyendo hace un tiempo el libro uno de los libros de Marcos Ana, ¿quieres decirme cómo es Marcos? ¿Qué tal? Él, que es uno de los que está metido en la condena a muerte, porque tuvo 2 condenas a muerte, y la primera es que es el tema de la capilla, porque yo quería preguntaros, él habla mucho de que va a capilla, pero claro, cuando también habla de que está la gente muerta de miedo y temblando porque abren la puerta de la cancela y entonces entra una persona, unos muy sádicos, y van en letra, hablando muy despacio, fulano, Fernán, no sé, para causar más dolor y tal y cual, y la gente está temblando, pero sin embargo él, cuando lo llaman, o sea, él, a mí no me queda claro que él está en capilla o no, porque él baja a un extraño, nos bajaban a todos a un extraño cubil como esto, o más pequeño, donde confirmaban que era fulano de tal y ahora lo llevaban a fusilar. Y ellos se equivocan y tal, por el nombre y no sé qué, y no lo fusilan enseguida y sube. Entonces, sube a los demás. Luego, entonces, yo pregunto, ¿siempre estaban en capilla o no? Porque a mí es que me cabe mucho la duda. Es que a mí no me queda claro, leyéndolo... Capilla es el paso siguiente, es decir, el espacio. ¿Pero era siempre iban a la capilla? Sí, porque lo que hay es lo que se llama la saca. Eso que dices tú al principio, ese nombramiento, ese nombrar poco a poco, decir Antonio, y quedarse así un rato esperando y todos los Antonios temblando, pues eso es lo que es la saca. O sea, entras en la celda, abres la puerta y nombras. Tenemos estos son los siguientes y empiezas a dar los nombres. Entonces, esos que salen de la celda van a la capilla. Van a capilla, porque desde capilla es de donde sale después, de donde se les saca hacia el camión que los traslada al cementerio del Este. Y es ahí donde ellos pasan las últimas horas, donde escriben a las familias y donde pues eso, se someten un poco, si quieren, a los designios del cura de turno, pero es ese lugar donde están en las horas previas a ser fusilados, porque
piensa que lo sacan de noche y lo fusilan al amanecer. De madrugada. Pero una cosa, entonces, el tema de los sacerdotes, vamos a ver, tengo entendido que si accedías a confesarte con un sacerdote, entonces tenías derecho a escribir la carta. Entonces, sí, las cartas que hemos conocido nosotros es presumiblemente de gente que tuvo acceso o la sacó de clandestinamente. No, se sacan clandestinamente. Clandestinamente, o sea, quiero decir, mayoría, sí. Clandestinamente la sacan, ¿no? Sí. Ya. De todas maneras, porque hay redes dentro de las propias cárceles, es decir, el Partido Comunista tiene una red suficientemente sólida como para mover hacia adentro y hacia afuera la información. Se notifican a la gente en el propio, por ejemplo, en los consejos de guerra, corren las voces y se comunican cosas y se dicen y se pasan papeles. Entonces todo el tiempo hay una comunicación. La ropa, claro, entonces estas cartas en su mayoría son cartas de forma clandestina. Y la tercera, ya me callo, en la prensa, ya me callo, en la prensa de la época salía a relucir en alguna noticia pequeña, aunque fuera en 3 líneas, de que se ha cumplido la sentencia de no sé qué, o no salía. Sí hay algunos casos, cuando les interesaba. Por ejemplo, a los más señalados. A Zugazagoitia, por ejemplo, que interesaba que se supiera, que se ha hecho justicia con esos que os han robado. Claro, les querían hacer creer a los republicanos que esos les habían robado a ellos directamente. Y entonces caía todo tipo de basura, las que estamos viendo ahora, basura. Y entonces los insultaban, los vejaban y eso también está muy... o sea, sí ocurría. Entonces, en capilla a veces, o sea, si la capilla era de ladrillo, en los huecos que dejaba, entre ladrillo y ladrillo se encontraban. Es decir, que hay ahí era multifacético, ¿no? Multifacético las fórmulas que se utilizaban, que era increíble para sacar esas cartas. Y luego hay casos, no digo que todos, pero curas que, sacerdotes, que manipulaban a los que iban a ser fusilados para que confesasen. Entonces, bueno, pues no son todos, pero hay que decirlo. Y cuando yo siempre he dado charlas de esto, ¿no? Digo, bueno, la mayor parte de los sacerdotes eran un instrumento más del ejército para penalizar, para aplastar a los que estaban, a los presos políticos. Pero existieron casos de sacerdotes republicanos. Eran minoría, por supuesto. ¿Hay algún libro sobre los sacerdotes republicanos, sobre todo en el País Vasco? No, y también en Galicia también. Sí. En Zamora. Sí, hay algunos en Zamora, los diálogos, por favor. ¿Viste la película de un sacerdote vasco joven que juega al frontón, llegan los falangistas al pueblo? ¿No acuerdas? Sí, hay algunas películas que fueron muy notables al respecto, pero ahora mismo no caigo. Pero ya fue hace años. Sí. ¿Qué toca? Sí. Bueno, implementar una aportación que ha hecho antes Paco sobre la represión que se ejerció buscando a la gente, soplos de los vecinos y todo eso y tal. Se instituyó, como sabréis, una figura política represora que eran los jefes de casa. Sí. En la parte de las casas de Madrid había un jefe de casa generalmente adscrito al partido de Falange del movimiento, porque ya no era Falange de las Sons, ya lógicamente era el movimiento adscrito al Falange falangistas, que eran los responsables de localizar en las casas cualquier tipo de sospecha de alguien que fuera, pues eso, simpatizante de los rebeldes, de la rebelión, como tú decías, para detenerlos, evidentemente, y bueno, muchos de ellos se caerían fusilados seguramente, ¿no? Y tal, aparte de, como tú dijiste, también los serenos. Y los serenos. Sí, fui personalmente víctima de un sereno Le toca a ti. Cuando acabe, ¿vale? Vale. Sí, yo quería ahora entrar en materia de una pregunta concreta. Hoy, la Asamblea de Madrid
no sé si habéis leído en prensa, que se ha presentado un proyecto de ley, más Madrid ha sido, para la excavación de las más de 50 posibles fosas comunes que haya en Madrid región, hablando de Madrid. Bueno, vamos, eso va a ser jorobado, lógicamente, que salga muy adelante, por lo menos pronto, ¿no? Teniendo en cuenta las llenas que hay enfrente, ¿no? Y tal. Entonces, yo quería preguntar qué conocimiento tenéis sobre el tema de las fosas comunes, sin localizar, que están como desaparecidos en Madrid, forman parte de la legión de los más de 100.000 desaparecidos que hay en España, ¿no? Y tal. Y que pueden ser más de 50 fosas y que, bueno, se hablan de cifras, sobre todo los que han presentado el proyecto de ley, el informe para el proyecto de ley, hablan de más de 2.500 personas. Claro, que queda, si tenéis algún dato de eso, era mi pregunta concreta. Y ya para terminar, solamente una cosa, volviendo al personaje siniestro del policía falangista Pedro Urraca, colaborador de la Gestapo lo que persiguió en Francia y tal. Hay un libro maravilloso de Loreto Urraca, que se llama Entre llenas, el libro. Yo lo recomiendo muchísimo porque es un trabajo exhaustivo sobre la colaboración con la Gestapo del régimen de Franco, y además viene muy bien relatada la persecución de Azaña y la de Luis Companys también. Bueno, aprovecho que además la acabo de ver, y me encantó. Precioso, no, me refiero al corto. Y el libro, es que estoy pendiente de comprármelo. La verdad es que esa faceta negra de Falange y de sus largas garras en el exterior, claro, es muy poco conocido en España. Pero fue tremendo, de tal manera que se ve en ese documental que estuvo a punto de captar a Azaña. Lo que pasa es que a Azaña se les muere. Y entonces no pudieron aprisionarle, pero que estaban ahí como cuervos esperando para traérselo a España. Luego, sobre la colaboración nazi, que fue desde el periodo conspiratorio previo al alzamiento. Estoy utilizando el término que no debo utilizar. Es sublevación fascista. De todo se contamina uno, ¿no? No, pero que está bien, o sea, decir sublevación fascista. Sí, porque fue eso. Ese fue un golpe y fue una sublevación. Pero más que golpe, o sea, fue sublevación fascista. Bueno, pues entonces, en ese terreno de la sublevación fascista, ya hay que recordar que desde la primavera del 36 Hitler estaba colaborando con las fuerzas insurrectas. Es un término también despectivo. Las fuerzas insurrectas para que dieran el golpe, es decir, desde el periodo de la conspiración. Y eso está documentado. Y por otra parte, también, bueno, una cosa que a los jóvenes les alucina, que hay fotos de Himmler en Madrid. De Himmler. Que le llevaron a ver una corrida de toros y dijo que era demasiado sangrienta. Él que llevaba los campos de concentración. Entonces, o sea, es que esta historia da tanto de sí, ¿no? Y ahora se está sabiendo mucho. Se está sabiendo mucho, incluso también de los traidores. Bueno, pues el mismo que el impostor por excelencia, el impostor por excelencia, Marcos, la película que es impresionante. La película está estupenda. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que alguien se haga pasar por una víctima? Es que el ser humano da para todo, da para todo. Fíjate, hay hablando de esto, la historia de también que hace tiempo él la saca a la luz, Bernardo Fuster, el músico. Él tiene un apellido, él es el que trabaja con Luis Mendel en la famosa canción de Mírala. Exacto, de la Puerta de Alcalá.
Entonces Bernardo Fuster y el apellido es Furreger o algo así. Entonces él se pone a investigar, a darle vueltas a todo esto, porque él formó parte del FRAP. Él sale si consigue salir durante el franquismo y se pone a hacer una gira cantando como cantautor, que todavía cuando le ponen las cintas decía que casi ni se reconocía en esa voz, ¿no? Entonces él va por Dinamarca cantando con canciones antifranquistas, que es una primera parte suya. ¿No es la canción de Gallo Negro, Gallo Rojo? No era de él, no era de él. Es verdad. Y entonces él se pone a investigar y empieza a sacar, de pronto se da cuenta, dice, caray, cuando yo venía de Valencia, me trajeron a Madrid en aquel piso familiar, empieza él a darle vueltas, a hilar, y claro, se da cuenta que es que su padre, y claro, empieza a rescatar una serie de álbumes de fotos, y su padre formaba parte de la cúpula nazi del que estaban aquí establecidos en Madrid. Y entonces él va sacando esas fotos y va viendo cómo de pronto se encuentra con que aquellas cosas que le sonaban, empieza a hilar y ata cabo sobre la... Y tiene un par de libros. Sí. Tiene un par de libros de su experiencia, que además fue especialmente curiosa porque él estuvo en el FRAP. ¿Cómo se llama? Bernardo Fuster. Sí, y va a algunos actos, o sea, que algunos actos él toca, él sigue tocando. Sí, yo creo que le oigo. Sí. A ver, no, solamente añadir, no me acuerdo en qué libro he leído, claro, de la Guerra Civil, pero los fusilamientos también que hubo fueron de gente de la República, de la Primera República, los administradores, los funcionarios, los trabajadores que estaban por así decirlo, en ayuntamientos, en sitios administrativos. Esos por ser de la ideología, claro, de haber trabajado durante la República del 31 al 33. La Segunda República. De la Segunda, perdón. Sí, la Segunda. Estaba refiriendo al primer bienio. Sí, porque es del 31 al 33. Claro, algo así, ¿no? Sí. Pues esa gente también Sí, gente que simplemente eran trabajadores. O sea, también sobre todo al principio se hizo una sangría terrorífica, porque claro, por haber trabajado en zona republicana ya tenías un cargo penal. Entonces imaginaros lo que eso significaba. Y bueno, y lo de los porteros, lo de los serenos. De todas maneras, también hay que decir que yo he visto documentación de personas que luego van a ser encarceladas y en algunos casos fusiladas, y entonces también hay un listado, por ejemplo, de vecinos que apoyan a esa persona que ha sido detenida. O sea que mala gente lo ha habido siempre, pero lo malo es que el respaldo de la ley se encuentre en esa gente viciada de rabia, pues se encuentran gente que denuncia, pero también hay gente que se atreve incluso a poner su nombre en un listado y decir, no, esta es una persona muy digna, no ha hecho nada. El gran éxito propagandístico del franquismo tiene o no tiene las manos manchadas de sangre. Esa es la frase estrella de la propaganda franquista, ¿no? Si con eso lo que hace volver a mucha gente. Claro, pues yo no. Claro. Yo no tengo nada. Se devuelven y se los cargan. Sí, es así de dramático. ¿Cuál era la primera? Perdón, la primera pregunta. Sobre las fosas comunes. Las fosas comunes. Bueno, supongo que alguien lo estará documentando. Es decir, que nosotros ya sabéis lo que hicimos con la documentación que encontramos. Fosa común exactamente no encontramos.
a lo mejor que tenemos que hacer esa visita, pues si alguien se anima a trabajarlo, pues bueno, se debería encontrar. Pero es muy difícil porque fijaros lo que ha pasado con la fosa de las brigadas internacionales. Sí. Claro, lo que tú oyes, a veces lo puedes documentar y a veces no. Entonces mira lo que ha pasado. Se ha dicho la fosa de las brigadas internacionales, porque claro, las brigadas internacionales van a ser enterradas en el cementerio del pueblo de Fuencarral, que sigue existiendo, y luego van a ser exhumados y van a ser tirados por ahí. Entonces dijeron que estaba en tal sitio. Bueno, pues no lo han encontrado, no los han encontrado. ¿Que los pueden encontrar más adelante? Por supuesto que sí. Sí, pero hasta ahora no lo han encontrado. Con Lorca, fíjate, con Lorca. Pregunta. No, yo es que se me vienen, claro, muchas cosas, ¿no?, a la cabeza. Y una de las cosas, viendo vuestro libro, Los fusilamientos en Madrid de la posguerra del 39 al 45, lo primero que se me vino cuando vi el cartel es, ¿y los fusilamientos de los 75? O sea, es que hubo fusilamientos, ya lo sé, pero fíjate qué época más negra, ¿no? Pero esto es una cosa que digo que es anecdótica, ¿no? Bueno, ya se ha dicho muchas veces que el franquismo muere matando. Que sí. Nace matando y muere matando. Y luego otra cosa que quería preguntaros, no sé, hubo fusilamientos de mujeres. Están tratados también, ¿no? Sí, lo he dicho. Sí. Hay como aquí se presentó un libro 88 mujeres. Vale. En ese listado de 88. Entonces, y ya quería, porque bueno, se ha hablado mucho, tampoco voy a meter aquí mucha boca, pero es que yo ayer estuve viendo una película documental y gráfica, o sea, es dibujos, que está, bueno, yo estoy en la asociación de la comuna, de presos de Franco. Y entonces, pues ha habido una subvención que pedimos y se ha subvencionado esta película. Y ayer se llama, eso lo quiero decir porque es muy interesante, se llama Flores bajo el hielo. Entonces se puso ayer en el cine Embajadores y se pone el lunes siguiente también. Luego este hombre, el director, que se llama Marco Potionkin, es que tiene un nombre, parece ruso. Entonces, es que es muy bueno, por eso él hace una película y la centra, todo gráfico, los dibujos son maravillosos. O sea, esa película, aparte de poner el contenido, hay que ver la grafía que tienen, o sea, es tremendo. Entonces, se centra sobre todo en las mujeres. Son las mujeres de lo que pasó en la posguerra, o sea, cuando termina, lo que se les hace y a lo largo ya de toda la historia. Y además creo que su madre fue una de estas mujeres que era joven, bueno, también parte de ahí, de su familia y tal, tiene una documentación fantástica. O sea, si lo podéis ver en el momento, y además yo me imagino que cuando la liberen ya, pues podremos verlas en los centros como este también. O sea, porque es una película que merece la pena. Y sobre todo centrado en las mujeres, que esto es muy importante también. Nosotros documentamos en la investigación. Documentamos 88 muertes 88 asesinatos de mujeres, y después lo que sí que es verdad que hacemos es, aparte de dar luz sobre las 13 rosas, recogemos testimonios de muchas mujeres, que las pobres ya todas han fallecido, que en aquel momento formaban parte de la Asociación de Expresos y Represaliados del franquismo, sí, políticos, los que estaban en ópera, era esa zona, ¿no? Y bueno, ahí están también dándole un poco, ponemos mujeres en la historia o al borde de la historia, el capítulo, ¿no? Y le damos voz a esas mujeres que también, porque contaban también esa parte porque claro, aquí como siempre insiste Mirta, ¿no? Aquí ya si eres de izquierda está mal, pero que si además eres mujer, pues acabas sufriendo pues de otra manera muy diferente como sufre el hombre, ¿no? Porque además utiliza por más mecanismos de... Sé que además en relación, cuando estaba pensando eso, o sea, en los fusilamientos del 75, que me he ido ahí porque bueno, se me ha ido en la mente, es que
también sabéis que había 2 mujeres que estaban condenadas a muerte, Concha y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, y estaban en yeserías y al final les conmutaron. Una estaba embarazada y la otra se la conmutó, pero hasta el último momento dio por culo, de verdad, se estaba muriendo y mató. Pues es Chiqui quería decir que seguramente Mirta conocerá este libro de Francisca Moya Alcañí, que se presentó aquí en marzo, y es que no, vuestro nombre no se olvide, que son mujeres condenadas. Bueno, pues se la puede traer porque yo la conozco. Francisco Moya Alcañí. Ya estuvo aquí, presentó aquí el libro en marzo, es amiga mía. Entonces yo la invité a que viniera, ¿no? Y la verdad que si ella pilló una documentación que estaba en un sitio que eran todas mujeres condenadas a muerte. Y entonces son del 36 al 45. Bueno, ya sabemos, las mujeres eran menor número que los hombres, sí, pero por lógica. Mucho más número. Claro, la mujer llevaba poco tiempo en la vida pública. Y entonces, pero la mujer también, como decía Antonio, sufría doblemente porque era insultada. Toda la familia quedaba estigmatizada. Los hijos, ya sabéis el primer insulto que se da de una mujer. Eso para empezar. Eso para empezar. Pues me toca a mí, que no me he apuntado, pero en algún momento hablo y además, si os parece bien, vamos cerrando el tema por la hora que es. Y como siempre decimos, visiten nuestro bar y compren nuestro libro. Entonces, bueno, me toca a mí. Yo puedo contar la historia, pero preferiría invitaros un día a casa y enseñaros la documentación. Muy bien. Es decir, yo he hablado antes, yo tengo esa documentación de una persona condenada a muerte que se le conmutó por trabajos forzados en Fuerteventura. Algo extraño, pues tenía condena, tenía fecha, tenía día y tenía hora. Era militar de carrera. Era capitán, no, pero además de carrera, él venía de la escuela de Zaragoza. Era capitán, teniente de artillería y durante la guerra capitán, que no se lo reconocieron, y fue fiel al gobierno legalmente constituido, que era el republicano. ¿Vale? Que es lo que todo militar debería haber hecho, porque es lo que mandaba sus ordenanzas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se conmutó por algo, aunque parezca mentira, por una monja del País Vasco, que le había criado cuando era pequeño. Y al enterarse de la pena de muerte, fue a capilla y le sacaron. Ni era católico, ni apostólico, ni era romano, pero le había criado una monja y creyeron en la palabra de la monja. Yo estoy aquí por eso. Si no, no habría nacido. ¿Era tu padre? Sí, era mi padre. Y luego cuando ha hablado ella, bueno, pues, mi madre estuvo represaliada también, que por cierto se le rapaba el pelo, aparte de ponerles el cartel, por ser del Socorro Rojo. Es decir, que chicas, vamos a leernos el libro, que seguro que todos tenemos algo que nos recuerda a los nuestros. Y hay una cosa que quería terminar ya, es decir, una de las, digamos, de las reivindicaciones que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo, hemos mantenido, es que la verdad que es una vergüenza que Madrid no tenga todavía un memorial con los nombres de todos los fusilados y todos los represaliados del franquismo. Que sabéis lo que tienen, lo quitaron. Y lo destrozó Martínez Almeida. El señor Almeida. Entonces lo hay en Gijón, lo hay en Jaén, lo hay en la Plaza de Toros de Badajoz, ahora en Paterna, o sea. Entonces, a mí lo que me gusta siempre recordar es una frase que hay en las placas en Francia, sobre todo con respecto a los judíos. Pues hay algunas zonas donde, en el Marais, por ejemplo, en París, hay una placa en un square de estos, una plazoletilla, con los nombres de todos, porque ahí ha habido unos investigadores que han estado trabajando durante muchos años rescatando los nombres de los niños que fueron llevados a los campos de concentración. Además, niños desde un mes hasta 6, 7 años. Entonces, en ese concreto hay una placa con, pues, no sé, un número determinado de niños, todos con sus nombres.
nombres, sus edades, ¿no? Y entonces arriba hay una frase que dice, caminante, recuerda sus nombres porque tu memoria es su única tumba. Y hasta ahora esto es lo único que tenemos nosotros, que es recordar estos 2663, porque no existe ningún lugar donde ir a recordarlos o a nombrarlos sencillamente, como ocurre con ellos, que van los judíos, ¿no? Que van en el Museo de la Shoah en París, van repitiendo los nombres de los, lo mismo con los gazateños, con los de ¿no? Gaza, los judíos son Bueno. Pero Madrid se está llenando de las plaquitas esas. Esto sí, esto Claro, Bueno, pues siento. no los campos nada. Si os parece bien, cortamos aquí. Muchísimas gracias.